Bienvenidas y bienvenidos a Semilleros y Aprendizajes, una iniciativa de Naturalmente Sin Escuela. En este último segmento de Semillas de Autogestión y Confianza, estaré compartiendo algunas reflexiones, luces e invitaciones prácticas para adentrarnos en aquel camino de reconexión con nuestro sentido de autogestión, para así poder acompañar los procesos de crianza y aprendizaje de nuestras hijas y de nuestros hijos. En efecto, sanar y reconectarnos con nuestro sentido de autogestión es indispensable para poder acompañar de forma auténtica la autogestión de nuestras hijas y de nuestros hijos. Porque solo cuando confiamos en nuestra voz interna, en nuestros ritmos y necesidades, podemos respetar, confiar y nutrir su sentido de autogestión, sus intereses, sus necesidades y ritmos. Sanar y reconectarnos con nuestro sentido de autogestión implica volver a confiar en nuestra capacidad innata de aprender y de ser. Pienso que en aquel proceso de sanar es importante, en primer medida, reconocer qué y cómo se dio aquella desconexión. Reconocer el rol que la escuela jugó en dicha desconexión, como invitada en el semillero anterior, es supremamente importante. La escuela funciona en un contexto en el que el control y la estandarización son la prioridad. Esto ha modelado una forma de aprender que desconfía del error y reprime la pregunta. Muchas y muchos de nosotros crecimos obedeciendo. Fuimos condicionadas o condicionados en la escuela a obedecer antes de elegir. Aprendimos que gestionar era seguir reglas, no escucharnos. Pero el récord antropológico nos muestra que el aprendizaje genuino florece en la libertad y la confianza, no en la uniformidad ni en la obediencia ciega. En efecto, como los antropólogos Jean Leaf y David Lancy destacan en sus investigaciones, en diversas culturas originarias las niñas y los niños aprenden observando y participando de manera autónoma, no a través de estructuras educativas. Permíteme compartir algunas creencias que fueron muy posiblemente arraigadas en la escuela, que necesitamos desaprender como parte del proceso de desescolarización interior para sanar y reconectarnos con nuestro sentido de autogestión. Quizá llevamos dentro la creencia que el error es un fracaso. Las preguntas no son bienvenidas, son interrupciones. Solo los expertos saben y los demás deben callar. O que aprender es algo que debe ser gestionado desde fuera. Estas creencias limitan nuestra capacidad para confiar en nuestro sentido de autogestión como parte del proceso natural de aprendizaje. Reconocerlas es el primer paso para soltarlas. Sanar es reconocer la herida sin culpa y permitirnos sentir lo que alguna vez fue negado: rabia, frustración, tristeza, deseo, curiosidad. Sanar comienza al reconocer que esto no fue culpa nuestra, pero sí es nuestra responsabilidad recuperar lo callado. En este caso, nuestro sentido de autogestión. También es importante sanar la herida de la desconfianza interna, volver a confiar en nosotras y en nosotros mismos. Y este es un proceso que incluye, por ejemplo, escuchar a nuestro propio cuerpo. Recordemos que es precisamente al cuerpo al que primeramente se le suprime en la escuela. Permanecer callados y sentados por horas es un ejemplo de esto. Como profundizo en la segunda parte de la serie El mundo olvidado de la crianza y el aprendizaje natural, disponible en mi página. ¿Qué te dice tu energía, tu cansancio, tu entusiasmo? También incluye validar lo que sientes, al acercarte a tus emociones, no con rechazo, sino con la apertura que tus emociones brindan información útil. También incluye escuchar tus propias preguntas, reconocer que tus preguntas son válidas, importantes y el motor de tu creatividad y curiosidad. De igual forma es importante cultivar una relación amorosa con tu ritmo. La autogestión no es productividad, sino, por ejemplo, sintonizar con tus ritmos naturales, con tu cansancio, con tu creatividad, con tu hambre y descansar según tu cuerpo te lo pida. Por consiguiente, la autogestión también es permitirte tus pausas y espacios para procesar información y emociones. No tienes por qué finalizar leerte un libro como si fuera una tarea. Tómate tus pausas para procesar la información, para darle espacio a tus propias preguntas y emociones. Esto es parte importante de leer o acoger información activamente, no pasivamente. En la escuela aprendimos a adquirir información pasivamente, sin cuestionar, sin pausar,
sin detenernos a escuchar nuestras propias preguntas. Cuando leemos un libro, usualmente lo hacemos pasivamente. Así fuimos condicionados en la escuela. Pero los libros son fuentes vivas, empezando desde la tabla de contenido que usualmente se ignora. Una cosa que yo hago y que recomendaba mucho a mis estudiantes al momento de leer un libro u otra fuente de información era comenzar leyendo la tabla de contenidos, los subtítulos y la bibliografía, para saber cómo el autor o la autora organizó sus ideas en su libro, a qué le dio prioridad, qué clase de fuentes utilizó. Esta es una forma de adentrarse no solo en el contenido del libro, sino en su forma, en cómo fue escrito, para así poder acercarnos de una forma más activa y por ende significativa a la información frente nuestra. La autogestión también incluye aprender a poner límites sin culpa y validar tus decisiones. Hoy necesito descansar. Esto no me sirve más. No sé aún y está bien. Me equivoqué y aprendí de mi error. Autogestionarse no es hacerlo todo perfecto. Recordemos que autogestionarse es elegir desde la presencia, no desde la presión. Como parte de este proceso de sanar y recuperar nuestro sentido de autogestión, pienso que también es importante desaprender la obediencia automática. Cuestionar narrativas escolarizadas como debería estar haciendo más, no sé lo suficiente para decidir por mí, tengo que pedir permiso, tengo que leer pasivamente de corrido sin pausar, sufro de pereza mental, todo esto entre comillas. Y tratar de reemplazarlas con ideas más positivas y empoderantes como estoy aprendiendo a escucharme, mi experiencia y mis preguntas son válidas, puedo equivocarme y aprender de mis errores para volver a empezar y elegir, puedo leer activamente, tomando pausas para darle espacio a mis preguntas, a las fuentes y a los autores que aportaron ideas para este libro. Recordemos que aquí el diálogo interno de la gran mayoría de nosotros no es el más positivo al momento de aprender esto como resultado del condicionamiento que recibimos en la escuela, de aquel aprendizaje basado en el sufrimiento, en la presión, no en la presencia. También puedes crear prácticas de reconexión diaria, como por ejemplo escribir un diario donde registres tus decisiones, tus preguntas, tus curiosidades y cómo te sentiste con ellas. Hacerte preguntas como ¿qué necesito hoy? ¿Qué quiero crear? ¿Dónde estoy cediendo poder? Por último, creo que para sanar y reconectarnos con nuestro sentido de autogestión es importante ver la autogestión como un acto sagrado. La autogestión no es solo tomar decisiones, sino recuperar tu soberanía interna. Y este es un acto no solo necesario, sino sagrado. Celebra y honra cada acto de autogestión, por pequeño que sea. ¿Cómo entonces nutrir el sentido de autogestión de nuestras hijas y de nuestros hijos? Cada familia y cada persona es diferente, pero con base en lo anterior, creo que es relevante reconocer la importancia de que seamos ejemplo, no autoridad. Las niñas y los niños no aprenden de lo que decimos, tanto como de lo que somos. Si ven que tú tomas pausas, escuchas tus emociones, cambias de idea con honestidad, pones límites desde el respeto, entonces ellas y ellos aprenden que es importante escucharse a sí mismos. También es importante darles espacio para intentar decidir y equivocarse dentro de un marco seguro y amoroso. Confiar en su capacidad de autogestión requiere también sanar nuestra ansiedad ante su libertad. La autogestión no se enseña, se practica, y practicarla implica, por ejemplo, elegir qué ponerse, cómo organizar su día, de nuestra parte acompañar sus decisiones sin intervenir con juicios, permitir el ensayo y el error como parte del aprendizaje real. En lugar de ver el error como un fracaso, verlo dentro de un contexto de exploración, como una brújula. Qué bueno que lo intentaste. Ya aprendiste que esta opción no es. Veamos qué pasa por esta. También es importante darles espacio para que elijan qué recursos quieren utilizar y cómo. De esta forma, tales recursos estarán a su servicio y no al contrario, lo cual nutre su sentido de autogestión, su confianza en sí mismos. También es importante que acompañemos sin imponer. Recordemos que nuestro rol no es dirigir, sino acompañar su proceso de aprendizaje, con preguntas en lugar de órdenes, con límites que protegen, no que sofocan, con escucha genuina, no corrección constante. Y al escuchar y validar sus preguntas, recuerda que sus preguntas son el motor de su creatividad y de su curiosidad,
y por ende de su sentido de autogestión. Pausa y escucha sus preguntas. Para mí esto es supremamente importante y una cosa muy bonita que hacemos en casa es que hemos reinventado el uso del tablero. Lo llamamos el tablero de la curiosidad. En lugar de usar el tablero para enseñar o dar instrucciones, lo usamos para anotar las preguntas de mi niño y así honrar su curiosidad, su rol activo en su propio proceso de aprendizaje al basar en sus propias preguntas, ya que también las anotamos con el objetivo de recortarlas para investigarlas juntos. Y de allí salen momentos de co-creación maravillosos. Cuando reconocemos, nos reconectamos con y nutrimos nuestro sentido de autogestión, abrimos la puerta a la confianza en sí mismos y en nuestras hijas y en nuestros hijos. De esta forma, mucho de la energía gastada en relaciones verticales de dinámicas escolarizadas como la enseñanza se libera para nutrir relaciones más horizontales de colaboración, respeto y co-creación.